estaremos trabajando con vibraciones forzadas como amortiguamiento. En definición, una vibración forzada amortiguada es cuando una estructura la cual posee una amortiguación se le ejerce una fuerza externa en determinado periodo de tiempo y el cual genera una mayor vibración en la estructura. Como ecuaciones bases para trabajar tendremos la ecuación de Albert, que hemos venido trabajando desde las vibraciones libres amortiguada y no amortiguada. Esta ecuación no es más que P sub T va a ser igual a M, que sería la masa, por la aceleración, más C, que es la constante de amortiguamiento viscoso, por la velocidad, más K, que es la constante de amortiguamiento, por U, que es el desplazamiento. Esto es, como bien decíamos, parte de las vibraciones libres, amortiguadas y no amortiguadas. Esta fórmula la vamos a igualar con la fórmula que nos indica P sub 0 seno WT, donde P sub 0 seno WT es fuerza externa. La igualación de esta fórmula nos quedaría de la siguiente manera: M por la aceleración más C por la velocidad más K por U igual a P sub 0 seno WT, donde esta sería nuestra primera ecuación y de la cual vamos a partir para llegar a nuestra ecuación final. Ahora, partiendo de esta igualación, desarrollaremos el proceso para llegar a la fórmula final. Para encontrar la ecuación para el desplazamiento en función del tiempo, aplicamos el método de coeficientes indeterminados. Procedemos a la sustitución de las fórmulas base, para lo cual tomaremos en cuenta algunas variables. Por ejemplo, C sub CR es igual a 2 veces M, que es la masa, por WN, que es la frecuencia natural, y epsilon es igual a C, que es el coeficiente de amortiguamiento viscoso, entre CR. Despejando de esta fórmula también podremos obtener C, que C es igual a 2 veces epsilon por M por WN. Y también tenemos otra pequeña fórmula, la cual es WN elevado al cuadrado, con frecuencia natural, igual a K entre M. Y despejando de esta podremos obtener M, que va a ser igual a K entre WN al cuadrado. Estos pequeños despejes y esta fórmula nos servirán a la hora de realizar la sustitución en la fórmula, que es el paso que sigue a continuación. Ahora ya con nuestra variable definida sustituiremos y dividiremos entre M en esta ecuación número 1, la cual es M por aceleración más C por la velocidad más K por U igual a P sub 0 seno de W por T. Procedemos a sustituir y dividir entre M y cada siguiente manera. Entre M, que sabemos que términos iguales se simplifican, por aceleración más ese epsilon por M de W entre M, que es la simplificación, por la velocidad más K entre M, que es igual a WN al cuadrado, por U igual a P sub 0 entre M por seno de W por T. Y el despeje que realizamos anteriormente, el cual dijimos que íbamos a utilizar en esta parte, tenemos que M es igual a K entre WN al cuadrado, quedando de la siguiente manera: aceleración más 2 ese epsilon por WN, y ya simplificado la M que teníamos, por la velocidad más WN al cuadrado por U igual a P sub 0 sobre K WN al cuadrado seno WT. Y una vez ordenado y simplificado todo, nos quedaría aceleración más 2 veces epsilon por la frecuencia natural por la velocidad más la frecuencia natural al cuadrado por U sobre P sub 0 sobre K, sobre K por WN al cuadrado seno de W por T. Recordemos que K es el coeficiente de amortiguamiento. De esta forma tenemos nuestra ecuación número 2, que queda planteada de la siguiente manera: la derivada del desplazamiento la segunda derivada del desplazamiento en función del tiempo, que es igual a la aceleración más 2 veces epsilon por WN, por la derivada del desplazamiento en función del tiempo, que es la velocidad, más WN al cuadrado, frecuencia natural, por el que es el desplazamiento, igual a P sub 0 entre K, coeficiente de amortiguamiento, por WN al cuadrado, frecuencia natural elevado al cuadrado, por el seno de la frecuencia, por T, que es tiempo. Procedemos al segundo paso. Este paso consiste en aislar ambos términos, es decir, el término, la parte izquierda del paréntesis y la parte, del igual, y la parte derecha del mismo. En la parte izquierda nos quedará de la siguiente manera: la aceleración más 2 veces epsilon por WN por la velocidad más WN al cuadrado por U. Y en la parte derecha nos quedará P sub 0 sobre K por WN al cuadrado seno de W por T. Y también obtenemos algunas soluciones, como la solución complementaria, que es igual a U sub T igual a E elevado a la menos epsilon W por T. Todo esto multiplicado por C1 coseno de WT por T más C2 seno de WT por T. Y solución particular, que es U sub P igual a C3 seno de W por T más C4 coseno de WT. Recordamos que esta solución complementaria es solución particular. Como tercer paso tenemos calcular la primera y segunda derivada de la solución particular.
Sabemos que nuestra solución particular nos dice que C3 por el seno de la frecuencia por el tiempo más C4 por el coseno de la frecuencia por el tiempo, nos quedaría esta ecuación como nuestra ecuación particular. Ahora vamos a sacar la primera derivada. La derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno. Ahora tenemos coseno de u y seno de u. Entonces nos quedaría nuestra primera derivada de la siguiente manera: C3 por W coseno de WT menos C4 W seno de WT. Ahora, para nuestra segunda derivada volvemos a aplicar lo mismo. Derivada del coseno, nos quedaría menos C. Menos C3 W cuadrado seno de WT menos C4 W cuadrado coseno de WT. En este paso tenemos sustituir la derivada en la ecuación número 2. Esto nos dejaría la siguiente ecuación: menos C3 por la frecuencia al cuadrado por el seno de la frecuencia por el tiempo menos C4 por la frecuencia al cuadrado por el coseno de la frecuencia por el tiempo, más 2 veces epsilon por la frecuencia natural por C3 por la frecuencia por el coseno de la frecuencia por el tiempo, menos C4 por el seno de la frecuencia por el tiempo, más la frecuencia natural al cuadrado, más C3 por el seno de la frecuencia por el tiempo, más C4 por el coseno de la frecuencia por el tiempo. Esto es igual a P sub 0 entre K por la frecuencia natural al cuadrado por el seno de la frecuencia por el tiempo. Como quinto paso tenemos desarrollar la multiplicación, agrupar datos y factorizar, lo cual nos dejaría la siguiente ecuación: menos C3 por la frecuencia al cuadrado más C3 por la frecuencia natural al cuadrado menos 2 epsilon por la frecuencia natural por C4 por la frecuencia por el seno de la frecuencia por el tiempo, más menos C4 por la frecuencia al cuadrado más 2 epsilon por la frecuencia natural por C3 por la frecuencia más C4 por la frecuencia natural al cuadrado por el coseno de la frecuencia por el tiempo, igual a P sub 0 entre K por la frecuencia natural al cuadrado por el seno de la frecuencia por el tiempo. Como paso número 6 tenemos la igualación del cociente de términos de igual grado. Decimos que menos C sub 3 por la frecuencia cuadrada más C sub 3 por la frecuencia natural cuadrada menos 2 epsilon por la frecuencia natural por C sub 4 por la frecuencia por seno por la frecuencia por t igual a P sub 0 entre K por la frecuencia natural cuadrada por seno por la frecuencia por t. Todo esto viene siendo que menos C sub 3 por la frecuencia cuadrada más C sub 3 por la frecuencia natural cuadrada menos 2 epsilon por la frecuencia natural por C sub 4 por la frecuencia igual a P sub 0 entre K por la frecuencia natural cuadrada, y C sub 3 es igual a C sub 4 por la frecuencia natural cuadrada menos la frecuencia al cuadrado dividido entre 2 epsilon por la frecuencia natural por la frecuencia, y tenemos la ecuación C sub 3. Ahora, menos C sub 4 por la frecuencia al cuadrado más 2 epsilon por la frecuencia natural por C sub 3 por la frecuencia más C sub 4 por la frecuencia natural cuadrada igualado a 0. Y tenemos la ecuación 4. Sustituimos en la ecuación 3 la ecuación 4 y despejamos C sub 4 y obtendríamos C sub 4 va a ser igual a P sub 0 entre K por menos 2 epsilon por la frecuencia entre la frecuencia natural. Todo esto dividido entre 1 menos frecuencia sobre la frecuencia natural al cuadrado, y esto al cuadrado más 2 epsilon por la frecuencia entre frecuencia natural, y todo esto al cuadrado. En el paso número 7, la solución total corresponde a la suma entre la solución complementaria y la solución particular. Por ende, sustituimos en solución particular y sumamos con solución complementaria teniendo U sub 7 igual a E sobre menos epsilon WN por T por C1 coseno de W de T más C2 seno de W de T más P sub 0 sobre K por 1 menos W sobre WN elevado a la 2. Todo esto sobre 1 menos W sobre
wn elevado a la 2 y todo esto elevado a la 2 más 2 epsilon por w sobre wn elevado a la 2 por seno de wt más p sub 0 sobre k por menos 2 epsilon de w entre wn. Todo esto sobre 1 menos w sobre wn elevado a la 2 y todo esto elevado a la 2 más 2 epsilon w sobre wn elevado a la 2 y todo esto por coseno de wt. La resonancia en vibraciones forzadas con amortiguamiento, como se ha mencionado anteriormente, una estructura está en resonancia cuando W es igual a W sub n, por ende la constante C3 y C4 se toman, C3 es igual a 0, C4 es igual a menos U sub 0 sobre 2 epsilon. Las constantes C1 y C2 se toman a partir de las condiciones de reposo y resonancia. Se toman como C sub 1 igual a U sub 0 sobre 2 epsilon y C2 U sub 0 sobre 2 menos la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado. Por ende, la respuesta para este sistema amortiguado sujeto a carga en el que W va a ser igual a WN y nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera: U sub T va a ser igual a U sub 0 por 1 sobre 2 epsilon por E elevado a menos epsilon por WN por T por el coseno de WD por T más epsilon sobre la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado por el seno de WD por T menos el coseno de W. Para amortiguamientos pequeños el término seno de la ecuación es muy pequeño, tal que WD sería aproximado a WN, que sería nuestra frecuencia natural. Es por ello que la ecuación se simplifica tomando la forma de U sub T va a ser igual a U sub 0 sobre 1 entre 2 epsilon por E elevado a menos epsilon por WN por T menos 1 por el coseno de